Y entonces, pues ahora es el momento tuyo, Daniel, para presentar a Javier. Yo he sido breve. Muchas gracias. Aquí lo importante es Javier y hemos venido a hablar del libro de Javier, a lo que me lanzo de cabeza. Yo conozco a Javier desde la Escuela de Periodismo, desde que éramos muy niños. Con él y con Carmen Chumarín, que está aquí sentada, y también de la Facultad de Ciencias Políticas, donde creo que hubo un momento en nuestras vidas que eran las personas con las que yo más había convivido, ¿no? Porque nos unía las dos facultades, digamos, ¿no? Pero tengo que confesar que este libro ha sido una revelación para mí. Conozco muchas cosas de Javier, pero el libro me ha sorprendido y les garantizo que os va a sorprender, aunque creáis que sabéis mucho de Javier. Porque, entre otras cosas, el libro se introduce de una manera muy brillante desde la realidad en territorios de ficción y de literatura, ¿no? Yo, desde luego, sabía que su camino a Samarcanda ha sido largo, sabía que nunca tuvo prisa en el viaje, que es lo que aconseja Cavafis en su poema Ítaca, cuyo aliento se siente en las páginas del libro. Samarcanda en gran medida es la metáfora de Ítaca. Y también sé, precisamente por la lentitud y por el tiempo que ha dedicado al viaje, pienso que el libro ha sido rico en aventuras, que es lo que exactamente recomendaba Cavafis en su poema, ¿no? Sabía de su buen hacer periodístico, conocía su poesía sensual y vital, el rigor de sus ensayos y la oportunidad, que son siempre libros que han golpeado en la actualidad de una manera certera. Conocía su buen hacer televisivo en Portada, ¿no? Creo que se llamaba Tu Portada. En fin, y también conozco, y eso es lo que nos ha llevado a trabajar juntos, lo bien que escribe y su vasta cultura y su pasión por la literatura, ¿no? Y eso nos permitió abordar a veces proyectos en común. Pero aún así me sorprenden muchas cosas de un tipo como Javier, que sin haberse perdido ninguna de las grandes citas célebres de la contracultura, salvo París del 68, como cuenta en el libro, y habiéndose dado a todos los rituales propios de su generación, Javier es un tipo que, y tal vez por eso le ha cundido tanto el viaje, no ha entregado su libertad a ningún oficio, a ningún credo, a ninguna empresa periodística, televisiva o editorial, a ningún país, a ninguna ciudad, ni a ninguna mujer, por mucho que las encuentre fascinantes o las ame. De la veintena de libros que Javier Figueroa ha escrito, este desde luego es el más personal, junto a sus entregas poéticas, que son muy personales, y es desde luego el más atrevido, pues el yo siempre es un material peligroso. Y tengo que decir que lo has pasado con un expediente muy limpio. Encuentro que el libro se ordena en 3 capas, no sé si eso está en tu mente, pero yo lo he percibido como lector. 3 capas que tienen como esa ondulación variable que vemos a veces en los terrenos rotos, en las carreteras, ¿no? que cambian de densidad según la fase que atraviesas. Esas capas se refieren, una es el relato vital, otra es el relato social y político sobre el que se desarrolla esa trayectoria vital y que en gran medida la explica. Y ya en otro momento, aunque se salpica también en la primera parte del libro, en la segunda parte hay una apertura al mundo con muchos viajes. Los más interesantes para mí son los viajes de exploración, donde le mueve a Javier el afán por conocer, pero también los viajes profesionales, que los hay muy interesantes, como el que desarrollas en los momentos previos a la caída del muro de Berlín, ¿no? Movidos por el afán de contar, ¿no? Y subrayo, es muy diferente los viajes en los que vas a conocer y aquellos en los que te mueve el afán de contar. El relato vital es espléndido, se remonta con mucho ingenio a tus contradictorios ancestros y no es el adjetivo contradictorio está motivado, porque me basta contarles que entre ellos cuenta con un tío por vía paterna que murió por putañero y mereció
ser cantado en coplas en Castilla, por Castilla, a la vez que otro tío, por vía materna, llegó al primado de España, casó a Alfonso XIII y que tras ganar ya oficialmente la beatitud, ahora en este momento está en el Vaticano con un expediente abierto que solo depende de los milagros que sea capaz de hacer en el tiempo que le quede, y a lo mejor lo vemos de santo. Y tú, que eres un iconoclasta, vas a ver cómo te vas a arreglar con tu tío. Soy la única persona que tiene un antecedente así. Pues vamos a ver. Este tipo es el único que vais a conocer. Javier. Pero bueno, la familia pronto deja paso a Javier, que es el verdadero protagonista, y la verdad es que ocupa la escena con mucho fundamento para el resto del libro. Y a medida que se va hace mayor, se producen constantes giros de guión, tanto si hablamos de estudios como de oficios, como de compañías, como de viajes. Francamente es muy interesante, Javier, tu vida. Todo lo aborda con estilo, cosa muy importante para un escritor, con un sentido estético que destila humor y distancia, que son dos armas infalibles a la hora de escribir una autobiografía sin incurrir en riesgos de fatuidad, ¿no? El libro bebe en la gran poesía, en Quevedo y en la literatura picaresca española. Hay momentos absolutamente brillantes que podrían enmarcarse en la mejor literatura picaresca, y también en los grandes escritores de viajes, porque es una de las estupendas sorpresas del libro. El libro es también un ejercicio de elegancia que se manifiesta especialmente en la manera en que trata a las mujeres que lo amaron y que amó, a las que reconoce lo mucho que aportaron a su vida. En las relaciones de pareja, creo en el amor pero no en la posesión, afirma en un momento dado, y en su negativa a incurrir en el pecado del contrato laboral fijo, siempre he tenido la ridícula pretensión de ser feliz, dice en otro momento. El autor rompe claramente con el prototipo generacional que le tocaba. Atreverse a ser diferente en un tiempo de gregarismos rampantes y contumaces en la España desde el franquismo hasta hoy, y que incluso se han acentuado hoy, el mero hecho de ser diferente te convierte sin más en un tipo valiente. Pero este hombre que aquí ven, con un aire de Don Quijote y muy de palabra contenida, como veremos en esta conversación, arrostró desde su más tierna infancia toda clase de peligros. Como queda constancia en el libro, y me voy a permitir darles un anticipo, y si no, díganme si no es cierto con esto. Siendo niño, fue besado por Sofía Loren en un andén, lo que le dejó un trauma para el resto de su vida. De adolescente, estuvo a punto de morir aplastado contra los pechos de Celia Gámez después de ser llevado en volandas a su camerino. Fue voluntario a un colegio de maristas, del que fue fulminantemente rescatado por su madre para evitar daños mayores. Escribió y produjo en Valladolid un auto sacramental con el Che Guevara en el papel de Jesucristo, en pleno franquismo, ¿no? Que fue abortado por la policía a los 10 minutos del inicio y le llevó a debutar en una comisaría casi en minoría de edad. Fue pionero de la promiscuidad, también en pleno franquismo, y fue denunciado por ello ante la policía por atentado al orden y a la moral, por convivir chicos y chicas en un mismo piso, cosa que todavía hoy no hemos conseguido, como acabamos de ver en los colegios mayores. Convenció a Aznar para que se disfrazara de Cid Campeador, lo armó con una tizona y permaneció impasible toda la sesión fotográfica sin respetar la distancia de seguridad. Hay que tener valor. Se plantó en la taberna de un inglés que solo tenía 2 productos a la venta, o alcohol o féretros. El mejor sitio para un abstemio como Javier. Se salvó porque el cantinero le dijo: me cago en todo, vete a conocer el oeste de Irlanda, porque no le quedaban ataúdes de su talla, ¿no? Pero nada es comparable con el hecho de haberse atrevido a leerle alguno de sus poemas a Fernando Fernán Gómez, con la mala hostia que tenía. Y todavía peor, osó llevarle la contraria en su propia casa a propósito de una obra de teatro. Pese a todo ello, aquí lo tenemos a salvo. Este es el hombre con el que vamos a debatir, con el que vamos a hacer.
voy a tener oportunidad. No, esto no. Por lo menos la voz de ellos sale más bonita. Sí, pero a lo mejor es que no has dado a algún sitio. Sí, está todo. ¿Está? Hay que acercar el micrófono a la boca. A ver. Ya Bueno, lo digo, Daniel, que habrá oportunidad de contestar a muchas de las cosas que planteas. Quería decir que alguno de vosotros me ha dicho que considere un milagro el que esté aquí después del viento que se ha producido en Madrid. Sí, bueno. Y yo he contestado que consideren también un milagro que el autor se haya decidido a venir. Es el tiempo de saludar, os saludo, dicho lo cual voy a seguir hablando del tiempo, que siempre es muy socorrido en estas ocasiones. Lo que ha pasado, la aventura, la posible lluvia de Madrid, me ha hecho recordar un programa de televisión, un programa cultural, que vi en la 2 de madrugada, ya digo que era un programa cultural, en el que se entrevistaba, hace muy poco, se entrevistaba a un autor francés. Ese autor despotricó brutalmente contra este tipo de actos. Al parecer, la única vez en que había programado una presentación de uno de sus libros, llovió de manera inclemente solo en París. Entonces se encontró con que en el salón de la librería donde se iba a producir el acto solamente había una persona, una mujer que le confesó que se había refugiado allí a la espera de que su marido llegara a rescatarla. La verdad es que se lo tomó muy mal, para él fue un trauma absoluto, hasta el punto de que dijo que se había planteado la amistad con mucha gente que no había sido capaz de superar las inclemencias del tiempo para llegar a estar con él. A mí realmente no fue esto lo que más me impresionó el hecho de que en un barrio al parecer céntrico y por supuesto muy transitado de París, solamente una persona ante la lluvia se había metido dentro de una librería, perdón. Supongo que las cafeterías estaban llenas. La verdad es que es desasosegante el hecho, porque en fin, a mí me hace recordar al Balzac aquel que decía que en París la gente con un espíritu sensible se refugiaba en la lectura de los libros de las inclemencias del día, de los problemas que había tenido en el día. También antes, abajo, uno de vosotros me preguntaba, me saludaba diciendo que bueno, Javier, ¿todavía consideras que se puede estar escribiendo? ¿Todavía crees en el cuento de hadas que se puede escribir? Me hacía un gesto con la mano indicando el lomo y Ahora sí. Ajá. Yo no le he podido contestar porque estaba hablando con 2 o 3 de vosotros y ya sabéis lo que son los fans, ¿no? Lo que te sacan de ti. Pero tengo que contestar ahora. Yo hasta hace un par de días, por la mañana cazaba tigres y por la tarde escalaba unos chorigos. Por la noche cenaba habitualmente con una gran actriz de Hollywood. Y de pronto todo se ha convulsionado también en mi vida. Han puesto velas sobre los tigres, tengo vértigo de Menier y si me subo en una silla corro serio peligro de marearme. Y por las noches, cuando llamo a las estrellas de cine, ninguna se pone al teléfono. Es evidente que algo ha pasado en mi vida. Antes escribía como consecuencia de que vivía y ahora de pronto soy, como decía Proust, una persona cuya vida solamente se puede resolver en la literatura. Todo esto me compensa, por supuesto, me compensa ver, me compensa reencontrar a gente que hace tiempo que no veía, me recompensa haber conocido a una persona como Enrique, que tiene otro tipo de asuntos y que sin embargo se ha entusiasmado de una manera especial para editar este libro, y me compensa y mucho estar sentado aquí entre María José y Daniel, que son personas a las que quiero y con las que produjo una amistad de hace más de 50 años, como bien decía Daniel. Todo esto lo resolveré diciendo a María José que le he pedido antes de sentarme que tramitara simplemente el perfil que tenía que dar de mi vida profesional en 2 o 3 palabras y que dejara para otro día la lectura de los 20 o 30 folios que tenías con halagos sobre mí. Ya habrá el momento en que se lo cargaremos a alguien. En cuanto a Daniel, simplemente decir que para mí, por sus capacidades que conozco muy bien, por su trayectoria, que es evidentemente pública, le considero uno de los periodistas más brillantes de mi generación, y no es contestar a tus halagos.
Ha hecho muchos halagos, ha hablado muy bien de mí, muy bien del libro, y como tiene autoridad yo creo que deberíais creerme. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos adentro del libro, ¿no? Aunque hemos dado solo los aperitivos en mis comentarios, pero creo sinceramente que este libro tiene dos pilares, que son el amor y la literatura, y tiene un destino que es Samarcanda. Entonces empecemos por Samarcanda, y mi pregunta respecto a Samarcanda es ¿qué es exactamente? ¿En qué territorio o en qué dimensión? Creo que se me queda corta la palabra territorio. ¿En qué dimensión Sitúa Samarcanda? Vamos a ver, con 12 o 13 años, una profesora nos habló del colegio de Ruy González de Clavijo, un noble castellano al que su rey envió a Samarcanda a parlamentar con el gran Tamerlán. El propósito era establecer una alianza que pudiera poner coto al expansionismo otomano. La cosa nos impresionó en el colegio, evidentemente, al punto de que mi gran amigo de entonces y yo mismo nos juramentamos para alguna vez entrar a Samarcanda a caballo, como había hecho Ruy González de Clavijo después de remontar el Mediterráneo, entrar en Roma, ir a Rodas, en el Mar Negro, atravesar Irán, Irak, Turquía, Uzbekistán y llegar finalmente a Samarcanda. Muchos años después, ya siendo profesional del periodismo, la oficina de prensa, quiero creer, o de propaganda del Kremlin, me invitó a hacer un viaje por el Asia soviética que incluía la ciudad de Samarcanda. El gesto no era ni mucho menos insólito. Moscú invitaba de vez en cuando a periodistas elegidos bajo no sé qué circunstancia y bajo no sé qué criterios, los invitaba a hacer un recorrido por alguna zona de su vasto imperio. A cambio de eso te hacía una entrevista o te sorprendía haciéndote una entrevista, con lo cual convenientemente manipulada acababas de contarle al mundo las ventajas del régimen soviético. Yo estoy seguro de que Putin todavía saca mi entrevista para provocar sus endorfinas, ¿no? Ahora, en este momento que lo necesita tener vivas especialmente. Yo llegué a Samarcanda, el viaje tuvo cierta épica, me recuerdo, por ejemplo, en una de las etapas, viajando entre Tashkent y Bujará, que al mirar por el fuselaje del avión que probablemente era también del siglo XV, para ambientar mejor la historia, y al ver el fuselaje tan destrozado, pensé seriamente en considerar la posibilidad de creer en los dioses que nunca había creído. Bueno, cuando volví a Madrid, yo le conté a mi amigo que había entrado a Samarcanda a caballo. Naturalmente no se lo creyó, pero mantuvimos la impostura ante terceros. Con el principio de la pandemia, mi amigo tuvo COVID, y cuando estaba en una situación ya dificilísima, traté de decirle a su mujer que le transmitiera el renovado compromiso de ir juntos a Samarcanda. Él murió y me temo que tendré que hacer ese viaje a caballo y no sé montar a caballo, veremos cómo me las arreglo. ¿Qué es Samarcanda? Samarcanda, en definitiva, yo la viví de una manera muy ligera, un viaje de ese tipo, pero Samarcanda se constituyó en una especie de ilusión, igual que lo han sido todos los lugares que me han hecho soñar a lo largo de la vida. Hablo de Samarcanda como puedo hablar de Ítaca, como puedo hablar de la Polinesia, simplemente porque una vez de niño leí una biografía sobre Gauguin, se lo pasaba muy bien allí, y luego vi la película de Marlon Brando, que se lo pasaba todavía mejor, con las tahitianas, etcétera, etcétera. Todos esos lugares constituyen en definitiva una metáfora. Yo creo que el tránsito por la vida actual, Sartre decía que hubo tiempos más bellos, pero que este era el nuestro. Yo creo que en estos y en los bellos hay que tener una especie de metáfora, una especie de sueño que esté por encima de otras realidades, ¿no? Esto es lo que constituye Samarcanda, en definitiva, una metáfora. Muy bien. Mucho. ¿Y tú estás de acuerdo en que el libro se apoya en los pilares del amor y la literatura? Sí. Si me dices que sí, entonces seguimos. Sí. Empezando por el amor, ¿tú crees que el beso temprano de la diosa romana ha marcado tu educación sentimental para el resto de tu vida? Porque yo, después de leer el libro, intuyo que sí. A ver, Daniel, yo he presumido antes de ser la única persona que conozco y la única persona que vais a conocer de tener un antecedente, un beato en proceso de santificación. Si he presumido de eso, ¿cómo no voy a presumir de que me besara Sofía? No se trata de presumir, es que yo veo el calado. Yo veo el calado que eso tiene para ti, porque es
Es más, no solamente te inició en las proyecciones... Me inició la sexualidad. Espera, déjame explicar por qué llegó ese beso. Vamos a ver, de niños teníamos un vecino que era jefe de estación en la estación del norte, no sé exactamente qué. El caso es que anunciado que venía Sofía Loren, siendo yo, no sé, tenía 7 o 8 años, que venía Sofía Loren, que había hecho un par de películas nada más, pero una especialmente brillante, que luego vi. Digo brillante porque aparecía siempre en bañador. Se llamaba África bajo el mar. Bueno, este vecino nos dijo que venía y que, bueno, se implicó mi madre, implicó a su propia esposa y a mí. Nos situó perfectamente, tan perfectamente que cuando bajó Sofía Loren, el anillo que estaba allí era yo, y le dio un beso. No son exactamente una sexualidad, pero bueno, es algo, ¿no? No solamente eso, sino que hizo una imposición de manos. Entonces, las imposiciones de manos nunca son gratuitas, ni aunque la haga un cardenal. Por supuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿allí estuvo también el origen de tu vocación de actor cinematográfico? Y de tu trayectoria, de la que vamos a hablar. Para hablar de... Porque aquí donde lo ven, está en todas las grandes producciones de Hollywood de los 60 y finales de los 50, ¿no? Para hablar primero de esa imposición de mano que me dices que recuerdas que me hizo Sofía Loren, diré que vamos a ver los dos grandes pilares. El pelo rizado que lleva es en honor al momento aquel, ¿no? No, iba a decir que vamos a ver, los dos grandes pilares de la cultura occidental, que son las epopeyas de Homero y la Biblia, por su influencia tanto en la literatura como en todo tal, hay que tener en cuenta que Jesús le ungían constantemente las mujeres, le tocaban. Es decir, Marta, María, Magdalena, le ungen, le tocan. ¿Por qué no me iba a tocar a mí Sofía Loren? Quiero decir, todo es una cuestión de reparto. Sí, pero Jesús apartó a Marta del mal camino y a ti ella, entiendo, que ella es la que te lleva y ella volvió, camino del y ella volvió a coger otro tren y se fue. Ya. Es decir, vamos a ver, yo la vida, a mí me parece que la metáfora más bonita de la vida es el viaje. Y tú sabes también por el libro que de los viajes o de las formas de viajar elijo el tren. Para mí tiene un gran significado y es verdad que ahí también, pues, efectivamente, ese recuerdo de Sofía Loren ahí está vigente. Siguiendo con los pilares, el del amor está claro que por ahí empieza y luego tiene un brillante continuado, ¿no? En el de la literatura, también yo la percepción que tengo, el libro está inundado de literatura porque casi todos los viajes están llenos de literatura, ¿no? O de música en algunos casos, como puede ser Jamaica y Finlandia sobre todo, que ahí nos pararemos un momento en Finlandia, pero casi todos son literatura, ¿no? Y la mujer que acompaña, ¿no? Entonces, en lo literario, para mí el momento primigenio de tu afición a todo esto está en aquel cuaderno de hule negro donde tu padre apuntaba tus castigos. Y yo creo que has tenido la suerte de tener un padre que te ha castigado de la manera más... Si eres tú diferente, y lo he subrayado y lo creo respecto al prototipo de español que te tocaba generacionalmente, y tienes aficiones literarias, yo creo que la diferencia en gran medida se plantó en ese cuaderno azul, en ese cuaderno negro, que no era azul, como le anda. Sí, Daniel alude a que cuento, y así era, que los castigos que nos ponía mi padre a mi hermana y a mí, mi hermana está aquí, y luego podías hacer un numerito y recitar una cosa y tal. Bueno, dice que no. Digo que los castigos que nos ponía era aprender poesías. Tenía unos gustos muy especiales. Por ejemplo, mi hermana y yo seríamos capaces de recitar ahora el Tren Expreso del Campo Amor, que si alguien se ha enfrentado con él verá que es larguísimo, tiene 3 actos y es absolutamente larguísimo. Pero luego, por ejemplo, le gustaba Manuel Machado y Antonio Machado, y con 10, 12 años que tendríamos o menos, nos hizo aprender, por ejemplo, la desesperación que se atribuía
a Espronceda, y que me parece lo más indicado para un niño, pero a mí me gusta que fuera así. Me gustan las mujeres tendidas en los lechos, con chales en los pechos y flojo y cinturón. No está mal para un niño. Eso evidentemente está ahí de lo que estás diciendo. Sí, yo la poesía la vinculo a aquellos momentos y desde luego me ha acompañado toda la vida. Lorca decía que es imprudente vivir sin poesía. Bueno, yo no he cometido esa imprudencia. Oye, y en tu adolescencia tu madre te llevó al psicólogo por tu ensimismamiento y fuiste diagnosticado de una enfermedad realmente peligrosa, que es la enfermedad de Poet. Entonces me pregunto, ¿cómo estás? ¿De salud? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que estoy superponiendo las enfermedades de la edad, estoy superponiendo la enfermedad de la literatura, que es lo que hacía, por ejemplo, Don Quijote o lo que hacía Madame Bovary. Son enfermos de la literatura. Yo estoy tratando de disimular todos los alifaces que tengo, superponiéndolos con esa literatura. Sí, vamos a ver, yo creo que te refieres exactamente. Yo en un momento determinado cometía muchas faltas de ortografía y era un niño, un estudiante bueno. En el colegio me tenía incluso cierto mimo, era el primero de la clase y entonces pues presumía de todo ello. Pero sin embargo cometía muchas faltas de ortografía y lo que tenía era, ¿cómo se llama? Dislexia. Lo que tenía era dislexia. Para mi tranquilidad descubrí leyendo las memorias de Alberti que Alberti era disléxico y que no había nunca superado aquello. Nunca había superado de manera que todavía entregaba los originales con muchísimas faltas de ortografía. Pensé que a lo mejor lo hacía para hacerse notar, con lo cual yo a lo mejor lo hacía también en el bachillerato para hacerme notar. Sí, pero bueno, seguimos bien, ¿no? Seguimos en la poesía, pero bien, ahí no se sabe nunca, ¿no? Bien, gracias. Seguro que María José tiene alguna pregunta. No, sí, tengo la curiosidad de preguntarte qué te llevó a escribir tus memorias, una biografía de ti mismo. Vamos a ver, yo podría decir que tenía complejo de Chateaubriand, de Winston Churchill, de Nabokov, que son los que han escrito grandes biografías. Aparentemente es un pecado de soberbia, pero ya he dicho que tengo mano en el cielo, con lo cual el atrevimiento, la verdad es que no me cuesta demasiado. ¿Qué me llevó? No sabría decirlo. Yo, mira, Montaigne, que como Sócrates solamente escribían de sí mismo, en un momento determinado de los ensayos alude al recelo que va a producir en sus contemporáneos el hecho de que una persona, no siendo especialmente principal, escriba solo sobre sí mismo. Bueno, él elude el problema con una actitud verdaderamente de displicencia. Dice que hace eso porque le da la gana. En un francés actual sería algo así como le m'en fous, me da pena. Y yo, desde luego, no creo que haya escrito esto con un acto de voluntariedad tan concluyente como el que estoy contando. Yo un día abrí un documento en el ordenador y de pronto, cuando llevaba 400 páginas, dije, anda, pero si esto habla de mí mismo. Y además el autor tampoco me trata demasiado mal, con lo cual pues seguí adelante. Y bueno, lo decía Daniel en su primera intervención, que escribir sobre uno mismo es terriblemente difícil, es mucho más difícil de lo que imagináis, porque siempre hay que guardar una zona de sombra en medio de claridades y es un ejercicio complejo, pero os lo recomiendo a todos. Al fin y al cabo, el mundo hay que contarlo constantemente. El mundo no está contado. Cada día yo venía aquí y tengo que hacer un capítulo de que esperaba salir a hombros con muchísima gente y sin embargo, bueno, ¿Y hay algo de ficción en este libro? Vamos a ver, las memorias es literatura y la literatura es ficción, siempre, en parte. Agregaría que el escritor, en el tiempo de la memoria, el escritor descubre que aquello que un día fue sueño y realidad, de pronto es tan verdad como la propia realidad, con el tiempo, cuando lo va escribiendo. Sí, el hombre, la mujer, el ser humano, está hecho de pedazos.
y uno comprueba cuando escarba dentro de él que aquello que fuimos no es exactamente, o no concuerda definitivamente con aquello que hemos llegado a ser. La recomposición de todos esos pedazos es lo que se llama la memoria. Bueno, cuéntanos, Ángel, que has tenido una vida apasionante, desde luego. Uno cuando lee el libro dice, bueno, has vivido muchísimo, has estado en momentos históricos también, como la caída del muro de Berlín, en fin, has vivido. Los momentos apasionantes son siempre los de los otros. Una vez discutí con un tío de estos que llevan paquetes por la calle, que reparten paquetes, y después de dedicarnos unos cuantos adjetivos, él acabó llamándome paleto. Y yo, la verdad es que en ese momento, después de la ira inicial ante ese improperio, te digo que me hubiera cambiado un tiempo con él, porque también tendría que haber unas experiencias maravillosas cada vez que entrara en una casa y llamara, y no me estoy refiriendo al chiste del Multano. Seguro que pasaban cosas y tal. A mí me han pasado, efectivamente. ¿Habrá algo, alguna experiencia que te haya impactado? Sí. Vamos a ver, déjame que haga yo un apunte aquí, poniendo en valor el periodista que eres y que hemos sido, ¿no? Y es que es de las poquísimas personas que olió y se anticipó a la caída del muro de Berlín. Incluso, y os doy detalles de ello, es muy interesante esa parte, entrevistas entre otros a Willy Brandt una semana antes o muy pocos días antes de la caída del muro, y él te dice, y le preguntas sobre la unificación de Alemania, y dice que eso no está escrito en ningún sitio y que te lo estás imaginando. Y hablas con otra gente que te ratifica. Llegas a Madrid y te encuentras y tienes que volver corriendo porque el muro ha caído, ¿no? Entonces, sinceramente, ese sentido de la anticipación es un hallazgo impresionante en términos. Vamos a ver, empezaron a salir, si recordáis aquellos, empezaron a salir los Travis, que eran unos coches con un motor de 2 tiempos, que tardaban en darlo en la Alemania Oriental, pues a lo mejor después de 10 años de pedirlo y tal. Empezaron a salir por ahí, y en una revista inglesa leí sobre la especulación, que lo hablaba así, como especulación de que alguna vez la Alemania se reunificará. Yo conseguí convencer a Manuel Guireche, que entonces estaba de director de portada, y me dijo, pues haz lo que quieras, vete. Me fui y estuve dando vueltas por los países que rodeaban a Alemania y tal, tratando de pulsar la posibilidad esa de que alguna vez hubiera una Alemania reunificada. Willy Brandt, con el que hablé por teléfono, porque me dijo taxativamente que estaba haciendo política ficción. Después, pocos días después, en Berlín Oriental, en la última gran demostración de fuerza del Pacto de Varsovia, le reiteré la pregunta a Gorbachev. Y evidentemente tampoco tenía ningún estímulo para comprometerse con esa. Fue desde luego una experiencia muy buena, como lo fue estar, por supuesto, en la caída del muro y estar en la entrada de la gente de Alemania Oriental comprometida en entrar en las oficinas de la Stasi donde estaban todos aquellos informes. He tenido, María José, para responderte, momentos que a mí me han gratificado. He cubierto 2 intifadas, un flanco de la guerra del Golfo, he conocido espías maravillosos, el que hizo caer a Willy Brandt, Günter Guillón, quizá uno de los espías más importantes del mundo. He conocido, de nuestro mundo, he conocido personalidades, he hablado el mismo día en Chile con Pinochet y con la viuda de Salvador Allende, que volvía en ese momento del exilio. He conocido 2 presidentes americanos y he estado delante de la reina de Inglaterra. Anda, viva, que no muerta. En un momento determinado, en el único viaje que hizo a Madrid, recibió a la colonia de conspicuos británicos en Madrid. Yo entonces vivía con una conspicua y me vi delante de la reina, pero la verdad es que busqué la mirada del duque de Edimburgo, porque los dos al fin y al cabo no éramos más que simples consortes. Pensaba que me podía entender mejor con ella. Estoy muy orgulloso de haber conocido a nobles que nunca lo fueron, como Borges, como Cortázar,
como el tremendista Llené y a otros varios que lo fueron, como Alexandre, Cela, Darío Fo, etc. Una vez Saramago comió en mi casa y después, como tenía costumbre, Saramago es lo de portugués, claro, y como tenía costumbre, se acostó la siesta en mi cama. Yo, naturalmente, en cuanto se fue, metí las sábanas en la lavadora, porque yo nunca quise ser como el más estrella de las luces de Bohemia de Valle Inclán, el trasunto de aquel Alejandro Sala que una vez besó en París el divino Berlín y ya nunca se volvió a lavar la cara. Yo lavé las sábanas. Creo que, de todas maneras, no estoy presumiendo. Aquí hay periodistas que han hecho muchas cosas tan importantes o más, por supuesto, que yo. Yo creo que de la cosa que más orgulloso estoy en el periodismo es de no haber conocido nunca a Villarejo. Yo, fíjate, hay un dictador que no has citado y creo que merece ser traído a la mesa porque tú has resuelto, me refiero a Omar Torrijos, y tú has resuelto en 2 páginas lo que Vargas Llosa, Vargas Llosa, García Márquez, Roa y Alejo Carpentier le necesitaban una novela, geniales novelas, por cierto, pero tú en 2 páginas y en 3 capotazos lo dejas clavado. A ver si Y los capotazos son un tal Chuchu Martínez, mi asesor financiero, la bella mujer que probaba la comida antes de que la probara el dictador, y luego cuando sales a la calle pasaba la gente y ibas con alguien que te decía, su protector que decía, ¿quieres ese culito? Yo creo que ahí queda retratado lo que es una dictadura caribeña en estado. Como estas cosas, hay gente que no se las cree. Me he traído a Eduardo, que está allí y que hizo ese viaje a Panamá conmigo. Eduardo, que fue director de Movie Record y una persona muy importante y con unas relaciones importantísimas, abrió todo ese camino en Panamá. Estuvimos juntos, vimos a Omar Torrijos, como dices, y era el dictador fantástico. Nos llevó a comer al Farallón, ¿verdad? Que era la finca que tenía y donde murió o en un accidente cuando iba para allá. Y efectivamente, yo no sé si lo voy a recordar bien lo escrito, pero Eduardo seguro que lo reconoce, que lo recuerda. Era, aquí te presento a Checho no sé qué, mi asesor, a ver, digo. Mi asesor filosófico. Mi asesor filosófico. Sí. Aquí Chuchu Martínez, mi asesor filosófico. Era precioso. Luego he sabido, Javier, tiempo después, no hace mucho, que Chuchu Martínez era español. ¿Ah, sí? Era ¿Y sabía de filosofía? Había hecho la carrera aquí en la Complutense y se veía para Omar y es cuando Omar lo fichó y lo incorporó a esos tipos de asesores, porque todo lo que tenía eran asesores, el filosófico, el financiero, el político, el de versos. Era fantástico, la comida la y una catadora de veneno. Eso era fantástico. Nos invitó a comer allí en el Farallón, en una mesa que tenía, que en torno a un émbolo giraba una gran plataforma de madera, preciosa además, me acuerdo. Y entonces estaba llena de viandas, de maravillosos platos. Y entonces el primero para servirse era él, pero previamente una mujer espectacular detrás de él probaba la comida. Y entonces ya una vez que lo hubiera probado se servía él con el émbolo, pues hacía girar para que nos sirviéramos los demás. Era todo el espectáculo de una verdadera dictadura. Y me permites que nos contó una cosa deliciosa, como siendo sargento y con otros 2 sargentos habían programado, ¿te acuerdas de mí? Habían programado un golpe de Estado. Y entonces habían quedado, pues no sé, a las 8 nos vemos y damos el golpe. Y entonces, de los 3 que estaban convocados, solamente aparecieron 2. ¿Y dónde está Pepe? O como se llamara. Pues no viene. Pues vamos a buscarle a casa. Entonces se fueron a casa y desde abajo, estando en el balcón, empezaron a llamarle. Y dice, Pepe, y de pronto salió la madre y dijo, que he dicho que mi hijo no sale esta noche. Y así se salió el Así acabó un golpe de Estado. Esto mejor no lo he hecho. Es brutal.
ruta. Es verdad que me olvidé ese comentario que me parece bestial. Bueno, a mí me gustaría volver no me gustaría que nos escapáramos de aquí sin llevar el libro al territorio del viaje, porque me parece que algunos estamos tan saturados de política que están siendo interesantísimo tu viaje por el franquismo. Te agradezco mucho que hayas acabado con las cosas españolas, con la llegada del PSOE al poder, con lo cual nos hemos liberado de muchas penurias, ¿no? Nos ahorras, y que luego te lanzaras al mundo internacional. Pero para mí hay algo muy importante del libro, donde creo además que hay un impulso literario impresionante que enlaza con los grandes escritores de viajes, como citaba, es en los libros, cuando viajas a las ciudades. Hay muchos, porque tu viaje al Cairo es fascinante, tu viaje a Jamaica es fascinante, pero para mí el viaje de Finlandia y el que haces al norte de Irlanda, a esa tierra abrupta, pero el de Finlandia me parece bellísimo, porque vas allí por casualidad, te embarcas con un barco, aterrizas allí sin saber qué hacer, pegas con un facha que está borracho y casi te abre la cabeza, y en el momento que sabes que eres español te salva la vida porque él lleva una medalla de Franco, un franquista que le salva la vida. Y a partir de ahí te encuentras con una mujer que sería interesante que explicaras un poquito. Y me gustaría que María José, si le apetece, y si no lo hago yo, leemos... Bueno, es que esa historia de esa mujer es tremenda, ¿no? Es impresionante. Entonces, me gustaría que nos cuentes, por ejemplo, el tema del viaje cómo chocas con Irlanda, con un país que teóricamente... Con Finlandia. Yo inicié ese viaje con el hermano de una persona que está aquí, con mi amigo José Puerta, que desgraciadamente murió también hace unos años. La anécdota de Carlomano no es que llevara gratuitamente una medalla de Franco, es que la explicación era que Franco, vamos a ver, Finlandia, que había tenido montones de guerras con Rusia, tenía un irredentismo con el tema de la Carelia, ¿no? Y entró en la guerra mundial de alguna manera favoreciendo al nazismo, a Alemania, porque era la manera que encontraba de recuperar frente a Rusia aquellos territorios de la Carelia. El hecho de que Franco colaborara con los nazis, para este personaje que era originario de la Carelia, pues para él Franco era único. Era una persona que había ayudado de alguna manera a Finlandia, aunque no se había podido consumar la recuperación de aquel territorio. De una manera, como pasan estas cosas, pues, y a través de él, efectivamente, después de que casi me abre la cabeza un amigo suyo, y al oírme hablar en español, como dijo, joder, pues si este es de Franco, y entonces me cogió en sus brazos, ¿no? Conocí a Marieta, que era una violinista que vivía en la Carelia y tal, y no sé, no me atrevo a decir qué hago, qué digo, que fuimos felices. No, mira, lo leemos. ¿Lo lees tú o lo lees? Venga. Espérate, lo que pasa es que lo tengo marcado por aquí, me parece... Me impresionó cómo finalizó Marieta. Sí, está ahí, tiene suspense. A ver, esto. Sí. Que me pongo así. A ver. Frente al tocador en que acababa de maquillarse, esa misma tarde Marieta y yo hicimos el amor por última vez, luego de lo cual interpretó para mí al violín el Vals Triste de Sibelius, una composición a la que he vuelto muchas veces, pieza de añoranza del país escrita fuera de Finlandia. Me sirve también para añorarla. Ese sentimiento concordaba bien con el que provocaba mi recuerdo, o con el que recuperé por entonces un sábado noche en San Paulino, deliciosa ciudad del este de Finlandia, viendo bailar en una sala ese tango meloso que les gusta a los naturales y que cuenta tristezas, pero por la mañana
volvió a nevar en el lugar sobre los desconsuelos. Era un día de invierno curiosamente luminoso y el paisaje acaparaba mi atención, como la visión cercana de una novia mimosamente ataviada de blanco a la que se va a llevar de paseo. La nieve era un prado frondoso, una inmensa tarta de nata que deseé comerme con los ojos, una colchoneta impoluta de juegos y recreo. La nieve era un universo, una visión cosmogónica que no encontraba otro descanso que el mismo cielo. Como si el movimiento del violín volviese al hombro de Marieta, tras los compases de brío y energía, llegaba la fanfarria de los metales. 3 o 4 años antes había puesto fin a su vida, pero yo la sentía de nuevo en el paisaje. Con sus sonidos en cascada, el instrumento concluiría en una nota sola. Su concierto había terminado. Yo la conocí, luego volví a Finlandia, la experiencia mía de la Carelia fue temprana. Volví a Finlandia para hacer una portada de televisión española cuando Finlandia entró hacía el referéndum para entrar a la Comunidad Europea. Para entonces ya se había suicidado. Pero es tremendo, ¿no? Bueno, representa una de las... Así resuelve uno de los viajes, pero la verdad es que el libro tiene momentos muy, muy bonitos que no podemos extendernos. Entiendo que se está aproximando el tiempo que tenemos que ir finalizando, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé por dónde podríamos seguir, tal vez por el periodismo, porque hay aquí algunos periodistas y digamos que es un tema que ha ocupado mucho nuestras vidas y me da la impresión, hay una frase tuya que a mí me suena a epitafio. El periodismo que conocí será pronto materia de historiadores y no muy lejos será una materia de arqueólogos. Yo estoy muy agradecido al periodismo porque me ha permitido ser aquello que biológicamente soy, es decir, un diletante. Ya sé que también que a ti no te gusta la palabra, pero yo me reconozco en ella. Es decir, yo hubiera sufrido mucho estando en una redacción, en una sección determinada, y respeto muchísimo como podéis figuraros ese tipo de trabajo. Pero a mí me gustaba hacer hoy una crítica de teatro, mañana una crónica parlamentaria, pasado una entrevista y después pues cubrir algún acontecimiento internacional. A mí me gustaba pasar tiempo, por ejemplo, con poetas conocidos y yo era feliz en eso. Eso no me hubiera permitido, ni se lo recomiendo a ninguna persona que empezara en el periodismo. Es mejor seguir un camino. Hablo de pasar tiempo con los poetas. A mí me han enseñado muchas cosas. A mí Seamus Heaney, el premio Nobel irlandés, me enseñó a beber cerveza negra en Dublín. No se trata de hacer como aquí, que te ponen la caña, te la bebes un trago y le dices al lado ojo de que se tenía. Pues no, hay que dejarla reposar un poco, dar un golpe contra el paladar, después dejarlo pasar lentamente por la garganta y luego ya tienes expedido el camino para seguir bebiendo toda la cerveza que quieras. O no sé, a mí Claudio Rodríguez me enseñó que un poeta tiene derecho a beber sin tener dinero. Una vez, después de pasar varias horas pues intercambiando versos y bebiendo, compartiendo, yo soy muy poco bebedor, pero bueno, bebía a otro ritmo distinto. Pues entonces nos vimos a eso de las 3 de la mañana sin dinero y él decidió que podíamos entrar en un bar de la calle Almirante donde había un piano y la gente se ponía ahí alrededor del piano y tal. Y parecía el sitio fantástico porque nos situamos en la puerta, pedimos un gin tonic y esperábamos correr, pero algo hicimos mal porque el encargado del local se dio cuenta. Entonces Claudio me dijo, salta a la calle y me esperas dos manzanas más allá. Y yo me resistí inicialmente porque quería pagar mi parte de que pusiera el juez, ¿no? Pero como él era académico de la lengua y además un académico de los que creía en él, pues me fui y me salí. Cuando salió, no solamente eso, sino que me llevó a casa en taxi. Y yo nunca le pregunté, era un caballero y yo nunca le pregunté cómo lo había hecho.
pero estoy absolutamente convencido de que lo que hizo fue pagar al encargado del local y al taxi recitándole algunas de sus poesías y que con eso salieron ganando. Bueno, entonces el periodismo mal, ¿no? Bueno. Yo creo que el periodismo no tiene nada que ver con, por lo menos con ese inicio romántico que tenía cuando nosotros empezamos. Eso desde luego lo creo. El periodismo exigirá de una especialización y el que no se pueda, será imposible eludirla, a mi modo de ver. Yo te voy a decir hasta que a mí da la impresión que el periodismo hoy está aplastado de vulgaridad y de tópicos. O sea, te pongas donde te pongas, lo único que se diferencia son los puntos de vista. Pero los hechos que se cuentan son los mismos. Te los han contado. Yo he estado en Londres ahora unos días y me he sentido feliz. Digo, madre mía, la de metralla que me ha ahorrado. Y he llegado aquí y me he incorporado a la vida nacional, pero sin que me hubiera perdido absolutamente nada, incluido lo del lío de los colegios mayores, que me salpicó un poco. Y que he visto muy mal resuelto, porque se han apoderado de ese fenómeno la visión de las feministas y hemos perdido la visión principal. Y es que no se trata de unos jóvenes que agreden a unas chicas, se trata de que en España se siguen consintiendo las salvajadas de las no matadas. Y ese es el tema. Y ahí están incluidos los hombres y las mujeres. Y no ha habido un solo periodista al que yo le haya leído algo al respecto. España a mí me parece que ese está el problema. Mira, yo defiendo la mirada diferente en el periodismo y quiero destacar dos cosas que tiene tu libro. Dos cosas, porque a veces es el detalle, todo el mundo ve lo mismo, pero alguien ve, es lo que dicen de los fotógrafos, eso es muy evidente en el fotoperiodismo. La mirada lo define todo. En el libro hay otra aportación también, no solo lo de Berlín. Hay un momento que cuentas que Solé Barberá, un dirigente comunista, y no sabes el impacto que me ha causado eso. Por primera vez he leído que alguien sabía que Suárez iba a ser el elegido por el rey para suceder a Díaz Navarro. Y eso todavía no se ha contado. Entonces me impresiona. Y una tercera cosa. Viajas con el rey, con los reyes, en los primeros tiempos de Juan Carlos como rey, haces un viaje por Andalucía. Entonces hay una frase que me conmueve. Periodísticamente te felicito por el gusto de haberla sacado. Y es una frase que, leída hoy, después de lo que sabemos del rey y conociendo sus debilidades y tal, que a la gente de Carmona se le ocurriera decirle a su majestad: "Ríguenos la vega, majestad", me parece una bestialidad. O sea, una bestialidad de puntería por tu parte, ¿no? Aquí se le ocurre decirle a este señor provocaciones al rey ninguna, ¿no? Porque ya se basta él. Me parece brillantísimo, sinceramente. ¿Sabes que y eso es lo que yo creo que se ha perdido, no sé si lo compartes. ¿Sabes que en ese viaje le robaron al rey? Era el primer viaje que hacía oficial y era por Andalucía. Y en ese viaje le daban la mano, le decían unas cosas maravillosas que dicen los andaluces y tal, y de pronto le habían quitado el reloj. Es una delicia, sí. Lo de Solé Barberá, que era un dirigente comunista, efectivamente yo presentaba un libro en Barcelona, no tan bien representado como ahora, claro, o presentado como ahora, que estáis vosotros, pero y sí me anticipó con mucho tiempo que iba a ser Adolfo Suárez, con lo cual yo me quedé absolutamente extrañado, porque era ministro del momento. O sea, 2 días antes, que es importante, 2 días antes. Bueno, yo creo que se acerca el final y yo les podría decir que hasta aquí no. ¿Podemos continuar un poquito? Joder, pues a mí... Entonces yo digo... No, deja, yo ahora vamos a dar la palabra, pero sí quiero volver a un tema, porque yo creo que un crítico que haga bien su trabajo tiene que cerrar su hilo argumental, ¿no? Cuando yo te he hablado del amor y del amor y de la literatura, es curioso, a veces se personifica en alguien concreto, ¿no? Y voy a referir un hecho concreto que a la vez es también un apoyo de optimismo, porque confirma la frase de que a veces en el fracaso está el éxito. Gracias a que este hombre suspendió, pese a su brillante carrera académica, suspendió, no sé si era literatura, creo recordar, sí, en un verano, estando en segundo de bachiller, se fue a hacer deberes
con la señorita Marisol. Y se fue a hacer deberes a Peníscola, si mal no recuerdo, y esta señorita durante ese tiempo le hace pasar esa asignatura, pero es que además lo introduce en algo con lo que él soñaba, que era con la figuración en el mundo del cine, en las grandes películas del momento, ¿no? Con el tiempo, tú no cursaste el bachillerato, tú cursaste la asignatura de la señorita Marisol, porque tiempo después esa mujer no solo te inició en el cine, sino que ya cuando lo reencontraste de mayor en el Ateneo, te lanzó al descubrimiento de la literatura americana, la del norte y la del sur, al mismo tiempo que te metió en su cama, ¿no? Entonces, yo sostengo que ahí se funde en esta persona la esencia del libro, que es el amor y la literatura protagonizado por la señorita Marisol. No sé qué me queda por decir después. Vamos a ver, a mí me suspendieron... Es que la tesis no es correcta. Sí. Me suspendieron en la de válida del cuarto de bachillerato, entonces con 14 años, por lo que te digo de las faltas de ortografía. Entonces, efectivamente, yo tengo un poema que le pido, porque entonces pues se inició una especie de clase particular, un dictado y tal, y yo le decía que yo escribía en el poema, escribo intencionadamente con falta de ortografía para que siguiera ella dictando. A mí me gustaban las mujeres maduras, como ya sabéis aquella novela de En brazos de la mujer madura, y digo que me gustaban las mujeres maduras hasta que fui lo suficientemente maduro como para que me dejaran de gustar las maduras, claro. Me decías, me he perdido un poquito. No, te decía que realmente ahí confluyó un mundo, el mundo del libro, ¿no? Sí, que en otros casos es divergente, pero aquí confluyó. Sí, bueno, es una maravillosa forma. Bueno, una francesita que descubrió la gran literatura francesa, sus amados escritores. Bueno, más que, era una francesa que estaba haciendo una tesis sobre Natalie Barney, que era una lesbiana americana que había tenido un protagonismo en París con toda esta gente y tal, y ella estaba haciendo una tesis sobre Natalie Barney, que ya tenía 80 años, y entonces efectivamente con ella en París la conocí. Una irlandesa que descubrió, bueno, aunque supongo ya leí noticia, al Dublín como capital de la literatura mundial. La irlandesa y pues, es la que me hizo conocer. Mi tesis es correcta, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, a mí la metáfora que más me gusta, como decía antes, de la vida es el viaje. En el viaje, en el tren, que insisto también que es mi medio de transporte preferido, pues a veces se puede sentar al lado de una mujer y puedes llegar a coincidir, pero naturalmente cada uno lleva un destino, cada uno lleva un billete, se puede apearse antes, si durante ese trayecto se ha podido compartir estupendamente. Yo desde luego, lo que decías antes, no es que no me haya fijado en nadie, es que a mí no me gusta comer a nadie. Dalí decía que la belleza y el amor o son comestibles o no son. Es una frase que me horroriza, me parece excesivamente española. André Breton, la frase la modificaba, o es original de él, que decía que la belleza y el amor o es compulso o no es. A mí me encanta, por ejemplo, el concierto para 2 violines de Bach, pero nunca se me ha ocurrido comerme a la violinista. Entre otras cosas porque siempre voy al concierto después de merendar. Quiero decir que cada uno tiene su vida y cada uno tiene su momento. Se está, no se está. Hay otra cosa, es una constante, aunque va en un tono menor, de fondo, que es tu anticlericalismo acreditado, que te llevó a escribir un libro que se titulaba, con el inicio los curas y frailes con el inicio del himno de Riego, si los curas y frailes supieran. Y tu obsesión era entrar en el índice, pero ahí has fracasado, tío. Con la iglesia has tocado. He fracasado radicalmente porque el índice lo anularon antes de que yo escribiera ese libro. Sí, la verdad es que siempre fui anticlerical, la verdad, pero la experiencia de un año en un internado
fin, no voy a contar las razones y tal, en Valladolid me hizo cada vez más anticlerical, evidentemente. Fíjate, cuando yo escribí ese libro, sé que fue publicado en Espasa Calpe, si los curas supieran, tuve que manejar mucha documentación, es un libro histórico. Y fíjate que volvía a libros en los que yo sabía que había hecho alguna acotación en una página impar o par y tal, y me resultaba fácil de encontrarlo, porque el anticlericalismo era muy anterior. Yo respeto perfectamente los sentimientos religiosos de cada cual, por supuesto, pero definitivamente anticlerical sí que me considero. A pesar de tener un tío de mi abuela, que he dicho antes, que era primado de España y cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, pues quizá por eso me atrevo, ¿no? Porque tengo mano en el cielo, como he dicho antes, ¿no? Será santo y bueno. Oye, ¿y tú crees, tal como describes, llegas al final del libro, la última parte del libro la dedicas a una serie de amigos a los que con tus encuentros con ellos, y te detienes en describir esa vida, podríamos decir, de barrio, ¿no? Entonces, mi pregunta es, después de tanto viajar y después de tanto amar, la última estación es la amistad para ti, mientras... Está bien visto porque entre otras cosas te he recuperado y entre otras cosas estoy con María José. Sí, aquí hay 4 personas de las que aludes, sí, y efectivamente esa vida, bueno, se mira ya a la última estación, no cabe duda, ¿no? Ya he dicho antes que lo de los tigres, lo de todas esas cosas ya ha pasado. ¿Alguien quiere meterse aquí en la arena? ¿Os animáis? Ya tú también. ¿Perdón? Seguimos, no, yo creo que toca el momento de finalizar. Y entonces, para mí no hay mejor, antes lo he hablado con María José, no hay mejor epílogo que escuchar de su voz lo que tú has dejado como epílogo, o parte de lo que has dejado en el final del libro. Creo que sería la mejor despedida. Que es muy bonita esa frase. Espera, lo tengo yo subrayado, pues, si quieres. Sí. Sé que lo tienes seleccionado también, pero te lo voy a facilitar. Oye, tienes el libro muy desgastado, ¿eh? Pues yo los libros los trabajo mucho. Yo tenía para acabar 4 versos de Borges y voy a leer antes de que María José lea lo que dice. Bueno. Dice, a veces me da miedo la memoria. En sus cóncavas grutas y palacios, dijo San Agustín, hay tantas cosas. El infierno y el cielo están en ella. Muy bonito. Pero, vamos a ver, ¿todo esto No, lo tienes subrayado, lo que hemos marcado. ¿Todo lo que hemos marcado? Sí. Anímate, que va. A ver, yo quería llegar a Samarcanda. No encuentro en mi memoria otra metáfora más determinante de la vida desde que la descubrí de niño, y entiendo como privilegio que durante mucho tiempo la creyera fantasía, que no la agotara la consumación del plan, porque llegar no es poseer, y Samarcanda son muchas Samarcandas. Haber llegado es querer volver. Estoy en Ítaca, un nombre más de mi Samarcanda ilusoria, alerta a los signos de la naturaleza. Soy Javier, no Odiseo, el hijo de Esteban, no de Laertes. Los dioses me condenaron a contar entre los vulgares, y sé que no dejaré fama ni reconoceré la de humano. Con la modestia de transitar por rutas transitadas, he recorrido geografías y varado en renombrados puertos. Convivo con la insatisfacción y he venido a buscar lo que llaman la paz del espíritu, la promesa de Ítaca, de Samarcanda, por más que no la sepa posible. He gozado con situaciones y personas. He ido a muchas ciudades, donde procuré aprender de los sabios que me permitieron escucharlos. He contado mis ideas sin vergüenza a quienes quisieron valorarlas, y aunque no tuve razón de Náusica ni de Vicano, si alguna mujer me prestó atención, me pareció maga o princesa por ello. He venido a Ítaca para confundir el Mediterráneo como patria, pues la arrastro como carencia, para pertenecer a algo. El mar era una idea para el poeta René Char. Resistir en nombre de la luz, combatir por la belleza y no ceder a las sirenas del autoidentarismo.
He ahí los mensajes que reconozco como míos. Estoy en Ítaca, la metáfora, la patria, Samarcanda, el centro. Mi viaje ha concluido. Taizán